Vale, ya está activado esto. Listo. Perfecto. Pues Vamos primero que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos la mesa sobre servicios editoriales ante el nuevo entorno digital. Bienvenidos a esta mesa que es organizada en el marco del encuentro Babel 2021 por la Cooperativa Editorial México, ¿no? En esta mesa nos encontramos Enrique Estrada, Adrián Garfias y su servidor César G. Romero. ¿Qué les parece si comenzamos por presentarnos, ¿no? Comenzamos para seguir con mencionar el orden alfabético por Enrique Estrada. Bueno, bueno, yo soy Enrique Estrada, fundamentalmente soy editor. Aunque he sido autor de algunos libros de material educativo, en general mi trabajo ha sido editar, y en esta incertidumbre que es lo que el trabajo de la edición, pues invade uno de los terrenos de corrección, de lecturas y otras cosas. He trabajado para varias editoriales, he sido coordinador editorial en Esfinge, en Terracota, y coordinador de bancos de información en el Financiero. Vamos, en general ha sido esa mi trayectoria. Okay. Muy bien. Gracias, mucho gusto, Enrique. Gracias. Entonces, si gustas, Adrián, Listo. para que te presentes. Sí, muy bien. Pues yo soy Adrián Garfias, yo soy biólogo de formación. Tengo estudios de maestría y de doctorado en inmunología y en toxicología, respectivamente. Estudié en el Politécnico Nacional y también estuve en el CINVESTAB. Cuando terminé de estudiar, la primera experiencia buena que tuve trabajando de manera formal, digo de manera formal porque pues, todo el mundo hemos tenido trabajos informales, pero de manera formal empecé a trabajar en editoriales, primero como autor y luego ya entré a las labores editoriales propiamente. Estuve trabajando para autor, por ejemplo, para Macmillan, también hice algunos trabajos para Santillana dentro de la editorial Norma y para Edelvives como autor. Y de planta estuve un tiempo como editor dentro de Santillana en la editorial Norma. Y cuando terminó esta parte más bien como resultado de esta experiencia he tenido la oportunidad de trabajar en varios libros como editor, como autor, no solo los que me encargaban aquí en la editorial, sino también otros por cuenta propia, ya que comencé un proyecto que actualmente ha tomado fuerza, que se llama Palabras. Ya prácticamente es una empresa formada y aquí a lo que enfoqué los servicios editoriales que ofrecemos a la parte científica. Empezamos a ayudar a científicos a hacerles la vida más fácil en cuanto a sus publicaciones, ofreciendo servicios, por ejemplo, de revisión, de corrección de estilo en inglés, de traducción técnica, diseño de libros también, ilustración, algunas cuestiones de publicación en general, etcétera. Y pues actualmente a eso me dedico, soy encargado de prácticamente organizar toda esta parte, y además tenemos una parte del negocio que se dedica a la impartición de cursos de capacitación especializada. Entonces, pues esto es lo que hacemos actualmente. Muy bien, muy bien. Pues yo soy César Romero y me dedico a prestar servicios editoriales desde hace alrededor de 30 años o 25 años de manera independiente. También fui editor de varias, por lo menos un par de revistas de circulación nacional, y después me dediqué a esencialmente a la edición de libros de texto. Es el mercado, ¿no? Uno suele decir que la vida, pero más bien es el mercado el que lo lleva hacia ciertos derroteros, ¿no? Entonces, el mercado es el que me llevó a la actividad preponderante de editar, coordinar la edición de libros educativos, desde libros de texto para pre-kinder hasta libros de lo que algunas editoriales, la división que algunas editoriales llaman college, ¿no? Que es universitarios o profesionales.
En términos generales, los servicios que presto pasan por el diseño, la realización y la supervisión y la coordinación de diversas tareas editoriales que van desde el acompañamiento de la autoría, la redacción, la traducción, edición de originales, diagramación, corrección ortotipográfica, y especialmente cotejos y cierres, que es como en sí mismo todo un tema para publicaciones impresas y electrónicas como revistas, libros para Conalitec, bachillerato, literatura, ILT, catálogos, memorias, informes, etc. Y otra vertiente de los servicios que proporcionan es la traducción del inglés al español y en los campos de hardware, software, ciencia política, historia, economía, psicología, sociología, periodismo, medios, etc. Y últimamente he estado dedicando también a la investigación y redacción de textos técnicos, periodísticos y literarios, además de la redacción de guiones para video, radio y recursos didácticos digitales, que es eh, algo que en los últimos años ha estado cobrando fuerza. Entonces, si les parece, nos presentamos, digamos, el tema que es el centro de esta mesa, ¿no? Entre el enorme cúmulo de certezas que la pandemia ha derrumbado, se encuentra la que más o menos teníamos con respecto al ritmo con que la digitalización estaba entrando en la industria editorial. Es decir, con respecto a su tasa de cambio, como decían los futurólogos de los 80 y 90 del siglo pasado. Todavía por ahí del 2012 o 2013 nos agolpábamos en los seminarios de libro electrónico que organizaba Conaculta, no sé si nos recuerden, en buena medida para tratar de dilucidar si los editores seguiríamos siendo necesarios o si mejor íbamos pensando en meternos de mensajeros de Uber ante la supuesta amenaza de los medios digitales. En los años subsecuentes fue quedando claro que los libros electrónicos serían simplemente una opción, sí creciente, pero siempre complementaria del formato impreso en términos de mercado. Para el 2017 o el 2018, el segmento de mercado de este tipo de publicaciones alcanzó un pico en los principales mercados mundiales. Todo el mundo respiró aliviado y se regresó a sus gabinetes a editar de nuevo fabulosas creaciones impresas hasta el 2020, en el que las ventas de ebooks se dispararon de nuevo necesariamente gracias al aislamiento y la confianza forzada que fuimos adquiriendo en el comercio electrónico, la mayoría de los usuarios. En todo caso, creo, el verdadero reto no proviene del formato digital de libros, sino de, y a continuación me permito proponer 2 o 3 condiciones sobre las que podemos comentar, sobre el creciente uso de herramientas editoriales cuya operación es más o menos compleja, de los entornos necesariamente dispersos, remotos, que las condiciones actuales imponen y que exigen la coordinación laboral mediante redes, y de las necesidades de profesionalización que esto acarrea. Les propongo entonces que comencemos por tratar de caracterizar qué es este nuevo entorno digital en que las labores editoriales se tienen que estar llevando a cabo. No sé quién quiera comenzar con respecto a cuáles son sus impresiones con respecto a en qué consiste este nuevo entorno digital en el ámbito editorial. No sé si quieras comenzar, Enrique. Bueno, no me gusta mucho ser el primero, pero bueno, vamos. Confieso que cuando leí la invitación, creo que lo leí muy rápido y de alguna manera, en lugar de leer un nuevo entorno digital, lo que leí en realidad fue entorno de la pandemia. Okay. No me di cuenta hasta después que releí la invitación y dije, caray, estamos hablando de entorno digital, no de pandemia. Pero efectivamente, la pandemia potenció el entorno digital, porque el entorno digital para el medio editorial ya tiene bastantes años. Desde casi la invención de las computadoras personales, la edición cambió de rumbo. Cambió de rumbo del formato simplemente papel, donde se marcaba con el lápiz rojo, a pasar
al editor de textos, a la formación digital y una serie de procesos que se fueron transformando. Y la industria editorial dio un giro importante, lo que afectó muchísimo a la planta laboral de edición. Pero la pandemia le dio un giro, más bien, le dio una fuerza muy importante en cuanto, no solo en cuanto a la venta de libros digitales. Sí, creo que la principal ruptura se dio en cuanto al trabajo a distancia. Las editoriales, las empresas editoriales, eran muy renuentes al trabajo a distancia. Había como una obsesión por reunir a los grupos de trabajo, hacer los equipos, etcétera. Y bueno, aún así ya había mucho trabajo a distancia, con correo, chats, etcétera. Pero al verse obligados a guardar la sana distancia, de repente se dieron cuenta que no había ningún riesgo, que la gente podía trabajar desde su casa de muchas otras formas. Y ese, creo yo, es el giro más importante. Pero también hay que considerar todo el ambiente digital en cuanto a los medios. Es decir, el libro, efectivamente, el libro digital no es nada más un soporte, no es nada más una opción. Se convirtió en un soporte para los editores. Hacíamos prácticamente el mismo trabajo, pero ahora para el soporte digital. Y ahora el libro digital ha ido cobrando cada vez más fuerza y creo que en ese terreno hay me parece que hay como una diversificación muy, muy importante. El trabajo editorial ha pasado a ser un ambiente con una participación múltiple. Desde el aficionado que se sienta en su casa a editar un libro y prácticamente lo hace a solas, hasta las editoriales que han creado toda una especie de un ecosistema de edición digital, en donde ya cada quien trabaja con diferentes herramientas, todas digitales, y arman los libros. El otro aspecto donde creo que también hay un impulso fuerte es en la distribución del libro. Para muchos autores independientes el gran reto era cómo vendo mi libro. Y ahora prácticamente basta con subirlo a Amazon y el libro se empieza a vender. Eso ha dado pie a que haya muchas opciones para mucha gente, desde el autor individual, pasando por los despachos de servicios editoriales hasta las grandes editoriales, en donde la distribución del libro ha tenido un impulso y pues prácticamente es lo que en este momento está predominando. Ya la librería en físico es prácticamente, bueno, está en un grave riesgo de extinción. Tienes desactivado. Sí, en efecto está pasando por problemas graves, ¿no? Adrián, ¿cuál es la impresión que tú tienes acerca de este entorno digital que se ha acentuado en los últimos tiempos? Uh-huh. Sí, se va a desactivar un poquito mi cámara, ahorita la vuelvo a activar. Ajá. Aquí tengo mis notas, entonces me cierra. A mí me parece que está compuesto por varias cosas. Primero que nada, por las personas y todo lo que tiene que ver con sus relaciones, ya sean que tengan que ver con su trabajo, con sus estudios o su vida social, ¿no? Esta es una de las cosas importantes. Y la otra, pues, es todo lo que tiene que ver con lo no vivo, que en este caso sería
todos los dispositivos que utilizamos, el internet y pues ciertamente a mí me gustaría meter en esta parte la parte del cambio que esto provocó, porque indudablemente tener un entorno digital significa cambio, al menos de manera temporal. No sabemos aún todavía cuánto tiempo va a durar, pero ciertamente es un cambio que a mí me gustaría poner en dentro de estos tres aspectos, ¿no? La persona, lo que se utiliza para la comunicación en general y el cambio. Me gustaría también retomar lo que comenta también Enrique, en lo que estoy de acuerdo, en que el reto no está en el formato, porque desde antes ya se vendían este tipo de contenidos de manera digital, y creo que no ha cambiado mucho en cuanto a los aspectos técnicos, ¿no? Sigue siendo igual de complejo editar un libro antes que ahora. Más bien ahora está en la gente, en cómo la gente puede trabajar a distancia, también como lo menciona Enrique. Creo que ahí sí está el verdadero reto. Y uno de los ejemplos es ese que menciona en cuanto a la distribución. Ahora el reto no es cómo distribuirlo, más bien el reto es cómo venderlo. Siempre lo ha sido, pero ahora te puedes enfocar más en cosas más importantes como la venta que en la distribución, ¿no? Y enfocar eso que te puede tomar mucho del presupuesto y enfocarlo, por ejemplo, en estrategias de marketing, estrategias de venta o simplemente hacer una mejor edición. Eso es lo que para mí es este entorno digital de manera general. Muy bien. Sí, concuerdo en que este es un proceso que se ha ido gestando por lo menos desde los 90 aquí en México. Y que esto, los últimos años, los acontecimientos de los últimos años, lo que han hecho es servir como catalizador para que, un poco para forzar esa irrupción y para obligar a las editoriales a aceptar esta nueva realidad, digamos, ¿no? O a los clientes a quienes se les presta estos servicios editoriales. Yo recuerdo que todavía en la primera década de este siglo, algunas editoriales eh, estaban muy renuentes a trabajar con PDFs, porque implicaba que sentían como que se les iban a borrar del disco duro, o como que uno iba a poder irse a su casa con un pedazo importante de sus activos, ¿no? Y costó y tomó bastante tiempo y una toma de conciencia larga de que esto pues implicaba ventajas eh, enormes para el proceso editorial y incluso para sus propósitos financieros. Y pienso que desde mi punto de vista, este nuevo entorno digital está caracterizado por una tasa de cambio muy acelerada en cuanto al uso de nuevas herramientas para la coordinación editorial, para la gestión editorial, así como para las tareas específicas como la diagramación, la redacción, fact-checking, hasta incluso, ¿no? Y, y que pienso que esto ha traído como consecuencia ciertas brechas o ciertas demoras en el aprendizaje del uso de estas tecnologías por parte de quienes prestamos servicios editoriales. Aquí me surge la pregunta, o me surge la inquietud para ustedes, ¿cuáles son los aspectos más importantes o que más han tenido impacto en términos personales, en términos de su práctica profesional de este nuevo entorno? ¿Han sido las posibilidades que brindan estas nuevas herramientas, o incluso nuevos requerimientos por parte de los clientes, como las casas editoriales, o nuevas necesidades de profesionalización y de infraestructura? No sé, platíquenos sus impresiones o sus experiencias más importantes al respecto. Si gustas empezar ahora tú, Adrián, y después seguimos con Enrique. Claro, sí, ahora yo. En este aspecto, este punto me parece bien interesante, porque hay muchas cosas que se pueden, o que yo pudiera considerar relevantes, pero creo que de las 4 más importantes que pueden listar es, primero, se ha hecho súper relevante
encontrar clientes, ¿no? Sobre todo en este medio que es un poco incierto, no un poco incierto, más bien bastante incierto. La búsqueda de clientes, la generación de ventas por parte de los prestadores de servicios es una labor importante y más en este entorno digital. Creo que si antes nos relacionábamos de manera personal, con contactos, ahorita también, pero ahora sí es 100%, 90% a distancia. La otra es que debido a esto, pues ha involucrado que debemos de aprender a utilizar plataformas, a conocerlas, tanto propias como rentadas, por ejemplo Facebook, Twitter, gratuitas, entre comillas, y algunos han tenido la necesidad de crear otras plataformas propias. Obviamente tenemos que aprender también a conocerlas, a utilizarlas, a de qué manera crear una estrategia para poder organizar todo también de una manera determinada. En este punto también entra la idea de la adaptación, de la resiliencia que tiene que tener el editor que se quiere dedicar a la edición. De cualquier manera se va a tener que involucrar de una u otra forma a los aspectos digitales. Entonces tiene que ser resiliente sí o sí, sobre todo ahorita, y ahorita se comprueba. Mientras más resiliente seas y más rápido es muchísimo mejor. Por ahí me acordé ahorita que estaban platicando César y Enrique, que hay una pequeña cifra que encontré en un estudio que leí hace como 2 semanas, que dice que más del 60% de todos los trabajos en general se pueden realizar a distancia a través de home office. Yo creo que en la parte editorial me atrevería a decir que el 95% se puede hacer de manera digital. Exacto. Y en ese Sí. 5 estoy dejando a los que todavía quieren leer libros y quieren vender libros de forma impresa y a los que trabajan en las imprentas, ¿no? Ahí estoy dejando al C5% y a todos los demás, o sea, un autor puede trabajar a distancia, un corrector, un revisor, un diseñador, ilustrador, todo el mundo puede trabajar a distancia y se puede comunicar de la manera adecuada. Y eventualmente hay muchas herramientas muy, muy buenas actualmente para hacer todo este tipo de cosas, pero si lo cierto es que se habla de que más o menos esta pandemia nos adelantó como unos 15, 20 años. Entonces eso significa que va a haber avances en cuanto a tecnología y a procesos, igual 15, 20 años. Esos es como los aspectos principales que yo veo en este caso. Bien. Enrique, ¿cuáles son tus impresiones a este respecto? Bueno, creo que ha sido un proceso de adaptación por parte de los editores. Yo en lo particular, en lo personal, soy más bien un editor individual, no tengo un despacho. Como 15 minutos. Entonces, eso me enfrenta de una manera particular en cuanto al trabajo editorial. Y como comenta Adrián, creo que el principal reto para prestar servicios editoriales en este entorno es aprender, porque efectivamente, aunque ya veníamos de un entorno digital, cada vez se han ido agregando más necesidades de conocimiento, una actualización constante. Primero fue aprender a usar el procesador de texto y con todas sus herramientas. Después fue aprender a usar el PDF con sus herramientas respectivas. Y poco a poco se han ido incorporando otras herramientas. Después creo que se incorporó todo este ambiente de la coordinación digital, porque aparecieron las plataformas que algunas editoriales usan de coordinación del trabajo editorial en línea. Y creo que ahorita más bien el reto para muchos ha sido ir asimilando la edición para el libro digital propiamente dicho. Aunque ya tiene bastante tiempo, muchos de los editores trabajábamos más bien casi al estilo tradicional. Mándame el PDF y luego la editorial se encarga de ver cómo lo convierte. Y cada vez ha ido incorporándose más la exigencia de tomar esta parte de un papel más protagónico en este terreno.
Y a esto se ha sumado lo que vivimos hace unos minutos, de establecer la conexión en línea. Entonces, todo este tipo de herramientas que se han ido incorporando como necesidades del trabajo editorial, son cosas que se han tenido que ir aprendiendo. Creo que ese ha sido el principal reto. Ha sido un proceso de adaptación desigual entre diferentes áreas del trabajo editorial, e inclusive dentro de las mismas empresas editoriales. Hay editoriales que tienen un curioso sistema de trabajo en donde es híbrido. Una parte sigue siendo analógica, por decirlo así, y la otra parte es digital, y las mezclan de una manera muy curiosa. Mándame el PDF, pero también mándame el impreso. Cosas por el estilo, son cosas interesantes. Entonces, ha sido un proceso, creo que ahorita el principal reto es el aprendizaje y la adaptación conjunta. Sí, es cierto, tanto por parte del prestador como por parte del cliente, ¿no? De las editoriales. En este mismo contexto, ¿cuál es el principal riesgo o el principal o la principal condición adversa que ustedes perciben en esta? Hablamos ya de las necesidades que esto impone, pero digamos, haciendo un ejercicio de pesimismo, digamos, ¿cuál es el principal riesgo que ustedes ven en en este nuevo contexto que tiene sus exigencias nuevas y sus ritmos nuevos y sus requerimientos especiales? No sé quién quiera empezar. Empieza si quieres tú, Enrique, para que después prosiga Adrián. Bueno, creo que un riesgo importante para los servicios editoriales es entre esta exigencia de nuevos conocimientos también ha habido como, me parece que ha habido como una especie de desdibujamiento de los roles específicos que se desempeñaban en la tarea editorial. Siempre ha sido un lío poner límite hasta dónde es un editor, hasta dónde uno interviene en otras partes como corrector, como lector, etcétera. Pero creo que en esta parte digital, al ser tan accesibles las herramientas y acelerar partes de los procesos, se ha ido desdibujando un poco. Me suena así como aquello que en los 80 en los economistas llamaban la polivalencia de funciones. El trabajador que era polivalente y que lo veían como un gran beneficio, ¿no? Uh-huh. Creo que ese es uno de los riesgos más importantes. Y hay otra serie de riesgos que, bueno, como siempre, creo que siempre han estado presentes, pero con las herramientas digitales se han ido incrementando. Ya cuando uno enfrenta el objeto mismo de trabajo, desde los autores aficionados, los autores que plagian, hasta editoriales que diseñan de manera casi artesanal. Uh-huh. Pero las herramientas digitales hacen tan accesible todo esto que hasta parece que es bueno, ¿no? Sí, es como un riesgo de pérdida de calidad, ¿no? Así es la falta una de especialización. Ajá. Así es. En lo personal, creo que esos son los dos grandes riesgos que veo. Esta polivalencia y ¿cómo llamarlo? Como dices tú, una especie de pérdida de calidad de todo el proceso, en donde hasta uno mismo a veces interviene de manera involuntaria. Uh-huh. Adrián, desde tu punto de vista, ¿cuál es el riesgo contra el que uno como prestador de servicio debe estar más prevenido? Híjole, en realidad me costó trabajo encontrar algún como
alguna desventaja. Sí hay algunos riesgos que puedo aquí listar. Por ejemplo, algo que yo he podido notar es que esta disponibilidad, o más bien no disponibilidad, más bien el manejo del tiempo que la persona le tiene que dar, en este caso a distancia, tiene que ser muy bueno, tiene que ser muy bueno. Hay gente que está, pues más bien, la mayoría estamos acostumbrados a trabajar siempre en un lugar, ir a un lugar determinado, y a veces este exceso de tiempo hace que no lo sepamos aprovechar de la manera adecuada. Esta es una. La otra es, evidentemente, contar con las herramientas adecuadas, no conocer, en este caso, todo lo que podemos utilizar, cómo podemos aprovechar las herramientas, no saber adaptarnos, en pocas palabras, pues es un riesgo, porque si no nos adaptamos, pues va a estar complicado que podamos competir, ¿no? O que podamos llegar a un lector, o que podamos ofrecer un servicio de la manera adecuada, o que como empresa podamos vender nuestro material, ¿no? Otro riesgo muy importante que muy pocas veces he visto que lo toman en cuenta es este aspecto de la ciberseguridad. Si estamos migrando 80% al trabajo a distancia, debemos de tomar otras medidas de seguridad a las que no estábamos acostumbradas, ¿no? Y este aspecto sin duda tiene que seguir siendo importante. Tenemos que acostumbrarnos a hacer pagos en línea, a ver con qué proveedor vamos a trabajar, si es seguro o no, si no nos va a estafar. Y no solamente con el proveedor, sino con el cliente, ¿no? Porque el cliente puede hacer una reclamación y decir, ¿sabes qué? No, él nunca me entregó. Y, por ejemplo, PayPal va a estar siempre a favor del cliente. Un banco siempre va a estar a favor del que compra y no del que vende. Entonces, este aspecto es también un riesgo que, por fortuna, nunca he conocido a alguien, ni tampoco he tenido el disgusto de pasar, pero sí hay que tomarlo en cuenta esta parte de la seguridad. Sí. Esa es mi percepción. Sí, en la medida que se incremente el uso y que se extienda la confianza en estos nuevos medios de pago y de comercio, sí, exacto. Habrá que tener en mente esas posibilidades, ¿no? Sí. Bueno, ahora hagamos un ejercicio de optimismo y digamos, en el tiempo presente son evidentes las ventajas, pero ¿cuáles ventajas ven ustedes a futuro o cuáles de las ventajas presentes creen ustedes que tendrán mejor impacto, un mayor impacto en el rendimiento y en la labor de los proveedores de servicios? Si quieres empezar, Adrián. Sí, ahora sí yo. Esta sí me gusta. También todas las anteriores, pero esta es la que más me gusta de todas. Exacto. Si pudiera definirlo en una sola palabra, ¿cuál es el beneficio, las ventajas y las posibilidades? Yo diría que infinito. Yo creo que no hay... ponerle un límite sería limitarme a mí mismo. Entonces, no hay barreras, prácticamente no tenemos barreras, no hay fronteras. Es ofrecer este tipo de servicios editoriales, el que quieran, es de baja inversión, entonces hay poco riesgo también. Ahí se fue el sonido. Se cortó su transmisión. No sé si está en movimiento, pero... Entonces las ventajas, pues, ahí está, por un tema y por un sector, y de ahí sacar. Sí, se fue, se fueron el último medio minuto, se fue. Si nos pudiera repetir lo que habías dicho. ¿Me escuchan? Sí, ahí te escucho, sí. Ahí ya no te escuchamos. Ahí, ¿nos escuchas, Adrián? Sí. Hola, hola. No. Se tuvo que desconectar. Bueno, si quieres, continúa. Ahí va, ya se conectó, ¿no? Ya. Hola, Adrián. Volví, aquí estoy. No sé qué perfecto, pasó. perfecto. Sí, digamos, el último, si nos pudieras repetir lo que decías en el último minuto, digamos. Ok, les decía que si lo pudiera definir en una sola palabra sería beneficios infinitos. Prácticamente no tenemos límites porque ya no existen las barreras, ya no hay fronteras. Podemos ofrecer un servicio editorial aquí y ese mismo servicio lo podemos ofrecer en Colombia, si queremos. Es un servicio también de bajo riesgo porque es de baja inversión.
Entonces, pues más bien si quisiéramos enlistar algún beneficio, sería por área, por tema, y de ahí sacar una lista muy grande de beneficios que pudiéramos encontrar. La verdad es que se me haría difícil definir cuál sería el beneficio más grande. Tal vez el alcance sería el que ahorita se me viene a la mente, que sería el beneficio más importante. Un gran alcance significa más impacto, y más impacto significa más influencia en cualquier área, y por supuesto más ventas y más de todo en general. Y desde tu punto de vista, ¿cuáles serían los requerimientos que un prestador de servicios editoriales debería cultivar o debería no, o en los que debería concentrarse para poder beneficiarse con todas estas nuevas posibilidades? Requerimientos, primero que nada, conocimiento tanto de su trabajo, de su servicio que está ofreciendo. Eso por una parte, y la otra parte por cómo llevarlo, ¿no? Cómo llevarlo a la gente, cómo llevarlo en este caso al público objetivo. Esa es una. La otra es contar con las herramientas, esa siempre va a ser indispensable. Hay, ni siquiera necesitamos ya pagar por una plataforma, hay muchas herramientas que se pueden utilizar de forma gratuita, y ya cuando estamos bien establecidos podemos utilizar ya servicios de paga, pero indudablemente estas dos cosas son requerimientos que sí o sí deberían de estar. Otra, el networking, la colaboración también es algo que nunca podemos dejar de lado. Creo que forma parte intrínseca de un buen trabajo. Esto lo hace también más completo, ¿no? Porque si yo soy un autor, por ejemplo, en mi caso, puedo ser un autor de biología o de ciencias, y ese es mi límite. Si alguien puede, o si yo tengo el alcance necesario para llegar a otro tipo de clientes que me pida una autoría en otra área, por ejemplo, ciencias sociales o algo que ya esté un poquito más alejado, pues eso ya me limita a mí. Entonces, tener colaboraciones me hace más fuerte a mí para ofrecerme este tipo de servicios. Y ser multitarea. Ser multitarea también es algo indispensable, saber organizar todo esto, saber trabajar con todo este nuevo organigrama de trabajo, también es muy bueno. Y por último, ya para acabar con este tema del requerimiento, que debía haberlo dicho desde el inicio, se me hace, es conocer muy bien a dónde voy, ¿no? Conocer a quién va dirigido mi servicio. Eso es indispensable, porque si eso no funciona, si no conozco muy bien a quién le voy a hablar, todo lo demás no va a funcionar. Así tenga las mejores herramientas, así tenga los mejores colaboradores, si tenga todo el dinero del mundo. Eso es indispensable. Lo debí haber dicho al inicio, pero ahí está. Bueno, finalmente, digo, no importa el orden, pero sí, exacto, es una de las cuestiones importantes. Tú, Enrique, desde tu experiencia personal, ¿cuáles han sido, qué beneficios ha traído como proveedor de servicios editoriales la intensificada, digamos, digitalización de nuestra labor? Ahí coincido totalmente con Adrián. Creo que el primer gran beneficio es la posibilidad de diversificar y ampliar los servicios que se ofrecen. De ser un simple editor de textos en cierta área inclusive, hay una gran posibilidad de expandir a otro tipo de servicios. El mismo mercado lo ha ido exigiendo, ¿no? Ampliarse desde libros hasta edición de medios digitales y un poco más allá, servicios digitales. Ya actualmente creo que estamos más bien en esa tercera etapa de no solo el soporte digital, sino aparte servicios digitales, como son las plataformas que se ofrecen de lectura en línea y de servicios educativos en línea. Entonces, todo esto se ha ido incorporando como una gran posibilidad para los servicios editoriales.
El otro aspecto que ya mencionaba Adrián es este reforzamiento del trabajo a distancia. La facilidad de comunicación ha permitido que establezcamos nosotros mismos nuestras propias redes de trabajo con colaboradores, ya no solo con los clientes, sino hasta inclusive dentro de colaboradores. Nos constituimos como pequeñas redes de trabajo y dentro de esas redes vamos adquiriendo también nuevas experiencias y nuevos conocimientos. Nos vamos formando, digamos, una especie de ambiente interdisciplinario. Creo que todo esto va en beneficio del servicio editorial. Realmente creo que más que desventajas en este entorno, casi todos son retos. Aprender, dotarse de nuevas herramientas que ahora efectivamente son cada vez más económicas y más accesibles. Y saber establecer esas redes. Exacto, sí, concuerdo totalmente con ustedes. Esta posibilidad de networking o de formación de redes entre colaboradores, de veras le da una cara nueva y abre posibilidades en cuanto a la formación no solo en cuanto a la formación de nuevas empresas de proveeduría, de servicio editorial, sino de nuevas modalidades que amplían, como decía Adrián, el alcance incluso más allá de las fronteras nacionales y de los temas en los que es posible colaborar y proveer servicios. Y no sé si ustedes hayan o tengan en mente o tengan una especie como de la intención de dar una especie de sugerencias a los proveedores de servicios editoriales con base en las experiencias que ustedes han tenido sobre las estrategias particulares. Sé que quizá no podemos hablar de eso en términos muy particulares, pero sí en términos generales de las estrategias que personalmente les han rendido más frutos en este entorno digital, que puede ser en cuanto a la inversión en profesionalización, a la capacitación específica en nuevas tecnologías, al aseguramiento de la infraestructura para brindar servicios, a la extensión a nuevos campos que ya se habían mencionado, y a la búsqueda de nuevos clientes no tradicionales y una, una cosa que es en la que me interesaría extenderme un poquito más, si nos queda tiempo, es en la revisión constante de los procesos editoriales para optimizarlos a estas nuevas condiciones. Entonces, en estos campos, ¿cuál ha sido su experiencia al establecer estrategias de mejora o de respuesta a retos específicos? No sé cuál ha sido tu caso, por ejemplo, Adrián. Por ejemplo, yo creo que la primera recomendación que podría hacer es, primero, el miedo, ¿no? Vencer el miedo, porque el miedo nos paraliza. Entonces, en este caso, pues en caso de conocimiento, pues bueno, hay que perder el miedo a capacitarse. Hay que buscar capacitación continua, ya sea de forma gratuita o de forma pagada. A veces no queremos hacerlo por miedo a lo nuevo, ¿no? Aprender algo diferente, algo que no conocía, algo que se me hace muy complicado, pero poco a poco se puede ir aprendiendo. Y la otra cosa que hay que perderle el miedo es a todo este aspecto de las ventas en línea, hablando específicamente de los servicios digitales. Ventas directamente e incluso a la creación de estrategias, ¿no? Para poder llevar esto a cabo. Hay todavía mucha gente que dice, a mí no me gusta Facebook. O sea, sí no te gusta Facebook, pero como profesional es indispensable que lo tengas, ¿no? Por ejemplo, yo todavía me encuentro también a mucha gente profesional, incluso con estudios de maestría, doctorado, con mucha experiencia y que no tienen LinkedIn, pensando en que no sirve para nada o que es una pérdida de tiempo invertirle 15 minutos al día para hacer algo ahí.
y la verdad es que las posibilidades que se pueden encontrar tan solo en las redes sociales, así de manera muy simple, entre comillas, es mucha. Es muchísima la gente que puedes encontrar que puede comprar, a la que le puedes comprar tú también, todo lo que se vende ahí, las colaboraciones que se pueden hacer. Sin mentirles, yo a la mejor, las mejores personas que tengo en mi equipo han sido a través de Facebook, ni siquiera a través de una red profesional que es LinkedIn, siempre han llegado a través de Facebook. Y, y ya después de dominar estas herramientas sencillas, básicas o primordiales, ya después pensaríamos en hacer una página web o hacer mi red de ventas más grande o hacer, ahora sí, fortalecer, como decía César, mi, mi trabajo, ¿no? Como tal. Esas serían como las dos recomendaciones principales. Sí, muy bien, de acuerdo completamente. Tú, Enrique, ¿cuáles han sido las estrategias que mejor te han, o que más frutos o mejores frutos te han rendido en el esfuerzo de responder a estos retos nuevos? Bueno, creo que más allá de mi experiencia personal, que es muy particular, efectivamente los grandes retos o las grandes cosas que deberíamos de enfrentarse cuando se aborda la intención de hacer servicios editoriales, una parte sí, efectivamente, tiene que ver con esta adquisición de conocimientos y de habilidades. Saber enfrentarse a las redes, adquirir conocimientos para el uso de las herramientas, etcétera. Eso creo que es básico actualmente para los servicios editoriales. Y la otra parte, bueno, es efectivamente perder un poco el miedo de entrarle a todas estas herramientas, porque hay una buena parte, me parece, que aún no se atreve a participar en un servicio editorial de manera digital. Decía yo que esto lo decía un poco separando de mi experiencia personal, porque mi experiencia personal ha sido todavía muy ligada al entorno predigital. O sea, muchos de mis contactos y mucho de mi trabajo se ha derivado de ese pasado. Quizá una cosa que agregaría como reto importante es saber administrarse y planearse. Creo que ese es, aparte de adquirir los conocimientos y de lanzarse a crear proyectos, la posibilidad digital es tan amplia que es muy fácil caer en la idea de que, bueno, puedo todo, ¿no? Vamos desde la idea muy primitiva de es que lo que quiero es hacer libros, y ya no es eso. Creo que hay que romper con esa parte. Ya no es nada más hacer libros, es hacer muchas otras cosas, pero al mismo tiempo saber cómo administrar todos los recursos que tenemos. Saberse vincular a las redes de acuerdo a lo que queremos obtener de ellas, adquirir las herramientas que realmente necesitamos, aprender las herramientas que necesitamos, y la parte quizá un poco más compleja, y creo que sale de este ámbito, es la parte de la administración financiera. Pero que también es fundamental, desde luego, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Exacto. Pues creo que hemos llegado al límite del tiempo que nos habían, dado para esta mesa redonda. Yo quisiera nada más hacer una breve recapitulación en cuanto a lo que hemos, a lo que especialmente ustedes han aportado, que tiene que ver con
con este entorno que vino a acabar con una renuencia previa a aceptar tecnologías digitales y a dar el paso definitivo de lo análogo a lo digital, por un lado. También llegamos a la conclusión de que exige todo este entorno, nos exige un esfuerzo especial de adaptación en cuanto a aceptar digamos, los términos, a entrar en aceptar estas nuevas herramientas, estos nuevos requerimientos y estas nuevas posibilidades, que son muchas, como indicaba Adrián, se han derribado barreras en cuanto a lo que podemos hacer, en cuanto a los servicios que podemos proveer, en cuanto a los clientes que podemos atender y en cuanto a la manera en que podemos venderles y buscarlos, ¿no? También llegamos a la conclusión de que era necesario entender tanto el libro digital o las publicaciones digitales en su esencia, así como las herramientas digitales, sus alcances, sus usos y los requerimientos nuevos que conllevan. También expresó Enrique, si no mal recuerdo, la noción de esta noción del desdibujamiento de los roles y de una potencial pérdida de calidad en cuanto a que había que establecer correctamente las posibilidades y los alcances de estos nuevos roles. Hablamos también sobre el miedo, sobre perder el miedo a capacitarse y buscar nuevas formas de buscar clientes y vender y ofrecer los servicios editoriales. Y al último hablamos sobre la planeación y la administración de recursos y sobre reconocer las limitaciones propias más allá de las posibilidades aparentes que ofrece este nuevo entorno. No sé si para terminar quisieran agregar algo, Adrián, para empezar. No, estas conclusiones que resumiste me parecen muy buenas. Y lo último que mencionó Enrique sobre la administración, la inteligencia financiera es primordial. Lo dejamos un poquito al final, pero sí me parece también súper importante. Exacto, sí, merecería incluso una mesa aparte, ahora que lo veo así, ¿no? Uh-huh. Enrique, ¿algo que quisieras agregar? Pues, bueno, creo que compartimos en muchos puntos de vista, creo que coincidimos en muchas ideas, sobre todo en pues en los retos que implica este nuevo entorno, las grandes posibilidades y la gran disponibilidad de recursos y herramientas para lograr constituir servicios editoriales de calidad. Creo que a mí es lo que me deja esta mesa. Muy bien, pues no queda más que agradecerles sinceramente su atención, sus aportaciones y su asistencia a esta mesa. Gracias, Enrique, gracias, Adrián, y pues esperamos encontrarnos por ahí pronto. Muy bien, sí, gracias por la invitación y todo. Nos vemos luego en otra ocasión. Esperemos que sí. Aquí podemos detener la grabación, ¿no?